Buenas tardes, jóvenes. Pues el día de hoy continuamos con las clases de matemáticas. De paso, aprovechamos para agradecer al licenciado Claudio Hernández por la contribución que hace, ¿verdad?, con la niñez de nuestro municipio. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a trabajar con 10º grado y vamos a trabajar con el tema Introducción a la Trigonometría. Sin más preámbulo, vamos a iniciar. Nos dice Introducción a la Trigonometría. La trigonometría es una rama de las matemáticas, cuyo significado etimológico es la medición de los triángulos. Deriva de los términos griegos trigonos, que significa triángulo, y metrón, que significa medida. O sea que trigonometría prácticamente es la medición de los triángulos, ¿verdad? En términos generales, la trigonometría es el estudio de las razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. La trigonometría se aplica en otras ramas de la geometría o la geometría analítica en particular, geometría plana o geometría del espacio. Pero nosotros el día de hoy en esta clase, jóvenes, nos vamos a centrar en el estudio de las razones trigonométricas, o sea, seno, coseno, tangente, cotangente y cosecante. Pero más que todo, estas razones trigonométricas se dan en lo que son los triángulos, o lo vamos a estudiar el día de hoy en lo que son los triángulos rectángulos. ¿De acuerdo? Entonces, la trigonometría del triángulo rectángulo. En primer lugar, todos nosotros sabemos que se le llama triángulo rectángulo porque posee un ángulo recto. Y se le llama ángulo recto porque la medida de ese ángulo es 90 grados, ¿verdad? Y también contiene dos ángulos internos que son ángulos agudos. Ahora, al lado de mayor longitud, tiene tres lados, pero el lado de mayor longitud se le llama hipotenusa. Y según el teorema de Pitágoras, siempre lo vamos a representar con la letra C. De ahí los otros dos lados se le llaman catetos, que son los catetos A y el cateto B, ¿verdad? También es importante, para poder desarrollar el tema que vamos a ver el día de hoy, recordar lo que es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras de igual manera se puede utilizar solamente en lo que son triángulos rectángulos. Recuerden, triángulo rectángulo es aquel que posee un ángulo recto cuya medida es 90 grados. Entonces, para encontrar la medida de la hipotenusa C es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. ¿De acuerdo? Para encontrar la medida del cateto A, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado menos B al cuadrado. Y para encontrar la medida del cateto B va a ser igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado menos A al cuadrado. Entonces recuerden que los catetos son A y B y la hipotenusa es C, ¿verdad? Funciones trigonométricas. Tenemos lo que es el triángulo rectángulo, ¿verdad? ABC. Este es el triángulo rectángulo ABC. Ahora, en este caso, todos nosotros sabemos que la hipotenusa es C. En este caso, el cateto A y el cateto B. Ahora, si nosotros trabajamos con lo que es el ángulo teta, este ángulo que está en rojo aquí, que estoy indicando con el cursor, este es teta. Esta es la hipotenusa, ¿de acuerdo? El lado de mayor longitud siempre va a ser la hipotenusa. Pero miren ustedes, el lado que está frente al ángulo teta, miren, frente al ángulo teta, se le llama lado opuesto. Y el lado que tiene contacto con el ángulo teta y el ángulo recto se le llama lado adyacente. Nosotros podríamos tener a teta en diferentes posiciones, o sea, lo podríamos tener acá arriba, pero todo cambia. O sea, miren la siguiente figura. Por ejemplo, si yo tengo a teta aquí, el lado que está frente a teta se le llama lado opuesto. Miren, el que está frente a teta, lado opuesto. El lado que tiene contacto con el ángulo teta y con el ángulo recto se le llama lado adyacente. Y el lado de mayor longitud sigue siendo la hipotenusa. Ahora, las funciones trigonométricas, ¿cuáles son? Son las siguientes. Miren ustedes, la primera, seno de teta, que se abrevia como sen teta. Y va a ser igual a ¿qué? A la medida del lado opuesto sobre la hipotenusa. Y en este caso, nosotros vamos a tener también lo que son los recíprocos. O sea, en este caso, la función recíproca del seno es la cosecante de teta, que se abrevia CSC de teta. Va a ser igual a ¿qué? A hipotenusa sobre el lado opuesto. Miren que prácticamente lo que se hace es invertir. La hipotenusa pasa al numerador y el lado opuesto pasa al denominador. Luego, la otra función que tenemos es el coseno de teta, que se abrevia como cos teta.
¿Y a qué es igual el coseno de teta? El coseno de teta va a ser igual a lado adyacente sobre hipotenusa. Y la función recíproca del coseno es la secante de teta, que se abrevia como sec teta. Y va a ser igual a ¿qué? A hipotenusa sobre el lado adyacente, o sea, se invierte. El lado adyacente acá en el secante pasa al denominador y la hipotenusa pasa al numerador. Miren, se invierte. Es el recíproco. Ahora, la función tangente, que se abrevia como tan teta, que es igual a lado opuesto sobre lado adyacente. Y la función recíproca de la tangente va a ser la cotangente, que se abrevia como coc de teta, que es igual a lado adyacente sobre cateto opuesto, ¿verdad? O lado opuesto. Entonces, en este caso, estas son las 6 funciones trigonométricas. Las 3 principales funciones son seno, coseno y tangente. Y las recíprocas, por ejemplo, la del seno es la cosecante, la del coseno es la secante y de la tangente es la cotangente. Nos dice en este ejercicio, encuentre las 6 funciones trigonométricas con respecto al ángulo teta. Tenemos aquí el ángulo teta, este es un triángulo rectángulo, miren. Lo primero que debemos hacer es identificar cuál va a ser el lado opuesto, el lado adyacente y la hipotenusa. Entonces, recuerden ustedes, la hipotenusa es el lado de mayor longitud, miren. Luego, el lado adyacente es el que tiene contacto con el ángulo teta y el ángulo recto. Entonces, 4 mide el lado adyacente y 5 mide la hipotenusa. Y el lado opuesto es el lado que está frente al ángulo teta. En este caso, el lado opuesto mide 3, ¿verdad? Entonces, comenzamos con la primera función, el seno de teta. Seno de teta es lado opuesto sobre hipotenusa. El lado opuesto, ¿cuánto mide? 3. Y la hipotenusa, 5. O sea que es igual a 3/5. Siguiente función, el coseno. El coseno de teta es igual al lado adyacente sobre hipotenusa. El adyacente, ¿cuánto mide? Mide 4 y la hipotenusa mide 5, o sea que es igual a 4/5. Luego la tercera función que tenemos es la tangente de teta. Y la tangente de teta es lado opuesto sobre lado adyacente. El opuesto mide 3 y el adyacente mide 4, o sea que es igual a 3/4. Entonces, aquí tenemos las primeras 3 funciones. Ahora, recuerden ustedes que decíamos que la función recíproca del seno es la cosecante de teta, que es igual a hipotenusa sobre el lado opuesto, o sea, 5/3, ¿verdad? Porque la hipotenusa mide 5 y el lado opuesto mide 3. Ahora, la función recíproca del coseno es la secante, ¿verdad? Y la secante va a ser igual a hipotenusa sobre el lado adyacente. Miren, entonces sería 5/4 porque la hipotenusa mide 5 y el adyacente mide 4. Y la función recíproca de la tangente es la cotangente, que va a ser igual a lado adyacente sobre cateto opuesto o lado opuesto, que es igual a 4/3, ¿verdad? Muy bien. Ahora, si en estos casos se pudiera dividir, no, sí se pueden dividir, ¿verdad? Pero si el resultado de dicha división nos diera un número entero, entonces la división se realizaría, o si se pudiera simplificar. En este caso, como en ninguno de ellos se puede simplificar, entonces así se deja. Siguiente. Encuentra el valor de x y las 6 funciones trigonométricas con respecto al ángulo teta. Miren, aquí tenemos el ángulo teta. ¿De acuerdo? Lo primero que vamos a hacer es encontrar la medida de x. Pero vamos a identificar, por ejemplo, x aquí, en este caso, miren ustedes. Como es el lado de mayor longitud y el que está frente al ángulo recto, entonces se le conoce como la hipotenusa. Luego, el lado adyacente decíamos que era aquel lado que tenía contacto con el ángulo teta y el ángulo recto, o sea que 8 mide el lado adyacente. Y el lado que está frente al ángulo teta, que es este, miren, mide 3, entonces es el opuesto. Entonces, la hipotenusa es x, el adyacente es 8 y el opuesto mide 3. Luego, vamos a buscar la medida de la hipotenusa. Para encontrar la hipotenusa, c va a ser igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado, utilizando el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Sustituimos entonces. En este caso, c es el valor de x, o sea, estamos buscando x, que va a ser igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, sustituimos. X es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado, en este caso, a al cuadrado, que es uno de los catetos, a mide 3, ¿verdad? Al cuadrado, más b al cuadrado, el cateto b mide 8, ¿verdad? Porque recuerden ustedes, aquí con los catetos a cualquiera le asignan el valor de a o a cualquiera le asignan el valor de b. En este caso, el que mide
3 le asignamos el valor de A, o sea, es el cateto A. Y el que tiene el valor de 8 es el cateto B, ¿de acuerdo? Entonces, por eso tenemos que x es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado, o sea, 3 al cuadrado más b al cuadrado, que dijimos que el valor de b es 8, entonces 8 elevado a la 2. Entonces, x va a ser igual a raíz cuadrada de 3 al cuadrado, 9, porque 3 por 3 son 9, ¿verdad? Más 8 al cuadrado, 64, porque 8 por 8 son 64. Entonces, x es igual a la raíz cuadrada de 73. Ahora, jóvenes, esta raíz cuadrada de 73, si tuviera raíz cuadrada exacta, se calcularía, ¿de acuerdo? O si se pudiera simplificar, también se simplificaría. En este caso no se puede simplificar porque es un número primo. Entonces, así lo dejamos. Y procedemos a encontrar las 6 funciones trigonométricas. Primera función. Bueno, decimos que x es igual a la raíz cuadrada de 73, ¿verdad? Primera función, seno de teta. El seno es lado opuesto sobre hipotenusa. ¿El opuesto cuánto mide? Mide 3. Y la hipotenusa, raíz de 73. Miren. O sea que me queda 3 sobre la raíz cuadrada de 73. Ahora, en este caso, tengo un radical en el denominador. Entonces, como tengo un radical en el denominador, lo que vamos a hacer es racionalizar. Recuerden que, ¿cómo se racionaliza? Tengo 3 sobre raíz cuadrada de 73. Entonces, esta raíz cuadrada se la voy a multiplicar al numerador y al denominador de esta expresión, ¿verdad? Entonces multiplico 3 por raíz cuadrada de 73, es 3 raíz cuadrada de 73, sobre raíz cuadrada de 73 por raíz cuadrada de 73 es igual a 73. Entonces este es el resultado de seno de teta. Siguiente función, coseno de teta. Coseno es igual a lado adyacente, que mide 8, sobre hipotenusa, que mide raíz cuadrada de 73. De nuevo, tengo un radical en el denominador. Entonces vamos a racionalizar, ¿verdad? Entonces me quedaría que es igual a 8 sobre raíz de 73. Y lo que hacemos es que a esta expresión le multiplicamos el radical del denominador, tanto al numerador como al denominador. O sea, 8 por raíz cuadrada de 73, 8 raíz de 73, ¿verdad? Sobre raíz de 73 por raíz de 73 es igual a 73. Entonces, este es el resultado del coseno de teta. Tercer función, tangente de teta. Tangente de teta, ya saben ustedes que es cateto opuesto sobre adyacente. El cateto opuesto que mide 3 sobre el adyacente que mide 8, o sea, 3 octavos. La cuarta función, que es la cosecante de teta, pero recuerden ustedes que la cosecante de teta es la recíproca del seno. Entonces sería raíz de 73 sobre 3. O lo pueden hacer también utilizando lo que son las funciones que les di anteriormente, que ustedes ya saben que la cosecante es hipotenusa sobre lado opuesto. La hipotenusa mide raíz de 73 sobre el lado opuesto que mide 3. En este caso no se racionaliza. ¿Por qué? Porque el radical está en el numerador. Entonces así queda. Número 5, que es la secante de teta. Secante de teta es la inversa del coseno. O sea que sería raíz de 73 sobre 8. O también lo pueden ver en las funciones que les di anteriormente. Y dicen ustedes, bueno, la secante de teta es hipotenusa que mide raíz de 73, ¿verdad? Sobre lado adyacente, que en este caso el lado adyacente mide 8. Y en este caso no se racionaliza. ¿Por qué? Porque el radical está en el numerador también.